tal? Bienvenidos a un capítulo más de este podcast La Ventana. Mi nombre es Marta y hoy estoy con mi compañera Yaret. Yaret, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad muy feliz porque hoy tenemos a una invitada de lujo. De hecho, ya antes de que empezaran a grabar ya estábamos aquí platicando y nos estaba contando toda su experiencia porque de verdad tiene mucho que nos va a dejar, pero pues la verdad muchas gracias por darte el tiempo y por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Ella es Edith Álvarez, ella es médico tradicional, también es partera y pues ella justamente nos va a platicar de todo este proceso, todo este trabajo que realizas en Guaquechula. Claro, pues ¿qué les cuento? Mi nombre es Edith Álvarez, soy originaria de Guaquechula, pues soy mamá, soy mujer, pues mi formación es contrastante con la partería como tal. Ya les había comentado que yo me formé como médico general, pero la misma vida, el camino se me ha dado y sobre todo yo encuentro el parteaguas de mi práctica profesional como médico alópata al reencuentro con la partería a partir de que soy mamá, porque eso es algo que yo sí tengo muy presente. Justo íbamos a preguntar eso, ¿de dónde surge, cómo empieza? Ahorita tocas un punto importante. Pues precisamente. Pero ¿desde cuándo? Platícanos, ¿desde cuándo es que empezó? ¿En qué año? ¿En qué año? En el 2015 de lleno, ya tratando no solo con parteras, sino con médicos tradicionales, de frente ya con este modelo médico tan asombroso que es nuestro modelo médico originario, la medicina tradicional. En concreto, el tema de la partería pues me ha llamado mucho la atención porque de alguna manera nosotros en la formación académica pues somos parteros, somos obstetras, ¿no? Y atendemos también el primer nivel, que es la población en general. Las parteras son similares, son figuras también que tienen la misma práctica, que es la prevención, la detección de complicaciones, la atención del parto, la atención del puerperio, que nosotros conocemos en medicina alópata, pero ellos le llaman cuarentena, el cuidado del recién nacido, los cuidados de la madre, desde encaminarla a una buena lactancia por medio de los métodos de la medicina tradicional, como lo son los baños de hierbas, el baño de temazcal, las apretadas de cadera, que distan mucho del tratamiento que nosotros aprendemos en la formación como médicos, ¿no? Pero que sin embargo, con la práctica, con la experiencia y con todo el camino recorrido de la mano de ellas, de las parteras tradicionales, pues te encuentras con otro mundo y con cosas pues que en algún momento yo hubiera tal vez estigmatizado, como la mayoría de mis colegas, pero que sin embargo me han enseñado muchas cosas. Entonces, el momento sí, en donde yo me sensibilizo respecto a la maternidad, pues es cuando yo la experimento de lleno. Anteriormente ya teníamos un camino recorrido como médicos, atendíamos partos, estábamos también en el control prenatal, pero desde nuestro modelo alópata. Yo no tenía bebés en ese entonces puedo reconocer que era un trato mucho más frío, menos empático con la mujer embarazada, tal vez porque yo no lo había experimentado como tal. Entonces, para mí era un paciente solamente, ¿no? Un paciente más. Sí, un paciente como cualquier paciente que merece su importancia, su particularidad también, pero en donde no te involucras tanto en cuanto a emociones, ¿no? Emocionalmente, pues, no tendríamos tampoco capacidad, ¿no?, de gestión emocional como para involucrarte en los temas patológicos. Y partiendo también desde ahí de que el embarazo no es un proceso patológico, es un proceso natural de la raza humana, de todos los seres vivos, la reproducción, pero que en las mujeres pues es algo que cada una también lo va a vivir de acuerdo a nuestras circunstancias, al maternar o al gestar incluso. Entonces, cuando yo me encuentro con los médicos tradicionales, hueseros, curanderos, parteras, me doy cuenta que ellas no solamente se encargan de lo que les acabo de comentar, ¿no?, del control prenatal, de la atención del parto, de los cuidados, sino que son figuras con un alto poder a diferentes niveles en la comunidad
y que no solamente ven a la mujer en los estados de gestación, sino que ven desde que deciden ellas ya tener familia o muchas veces desde que se casan. Son figuras que viven, que pertenecen a los territorios donde ellas tienen alcance con su labor. Y ahí ellas son consideradas pues como consejeras, como acompañantes, como médicos, porque no solamente tratan problemas o detectan complicaciones en el embarazo, sino que las van a ver porque a lo mejor ya hay un proceso de enfermedad en la mujer, no sé, llamémosle infección de vías urinarias o alguna infección vaginal, algún tema con la lactancia, algún tema en las pacientes adultas que ya no tienen edad fértil, algún problema de vejiga, ¿no? De incontinencia urinaria, problemas en la circulación, muchos dolores articulares, dolores musculares. Entonces el campo que ellas abarcan es bastante, incluso hacen curaciones, ponen inyecciones si es que están capacitadas para ello, y ahí es donde también nos encontramos muchas vertientes. En la partería actualmente pues hay muchos tipos. Hay parteras tradicionales netamente que usan herbolaria, que usan los masajes, el baño de temazcal, incluso rezos y limpias puede ser, pero también hay parteras que se forman de la guía de un personal médico, llámese enfermera, médico, etcétera, ¿no? Y que también ellas tienen técnicas de la medicina alópata, pero las van combinando con lo que encuentran en su territorio y son muy adaptables. Y hay otras parteras que son profesionales, ellas ya se forman, pero bajo la técnica obstétrica, entonces ellas ya probablemente ya no utilicen herbolaria, ya tampoco guarden la ritualidad que implica el embarazo, parto y nacimiento de un ser, que eso también es todo un tema y es totalmente cosmogónico con la partería tradicional. Por ejemplo, basándose en los fundamentos de la medicina tradicional, pues que el embarazo, al ser un proceso natural en donde la mujer da vida, es un proceso que implica mucha energía, entonces es un proceso de calor. Y cuando se da el parto, es un proceso frío, porque la dilatación, el descenso y la apertura del canal vaginal para el nacimiento, para los fundamentos de la medicina tradicional, es un proceso donde entra el frío, entra el aire. Entonces, esto es como algo de la cosmogonía que ellos tienen, o la cosmovisión del proceso del trabajo de parto y nacimiento. Entonces, por eso es que una vez que el bebé nace, la mujer en puerperio debe de ir a los bañitos de hierbas calientes o de características calientes o el baño del temazcal, que dicen, ahí es donde se cierra la cadera y se va a regresar el calor que perdió durante el trabajo de parto y se va a restaurar ese equilibrio que debe de haber en el cuerpo. Y pues son muchas otras ámbitos del ser que se abordan por medio de la partería, no solamente la fisiología de la mujer o la parte anatómica, sino también pues la parte emocional, la parte energética. Por eso es que bajo esos fundamentos del modelo tradicional mexicano, cuando tú los comprendes, entiendes por qué la práctica de ellas en muchas de sus técnicas para restablecer el cuerpo, o lo que llaman el coser los pechos para una adecuada lactancia, una lactancia pues abundante, efectiva, y con ello pues se evita que la paciente esté dando fórmulas lácteas al bebé a temprana edad, ¿no? Y con ello que se den procesos de inadaptación de su aparato digestivo, por ejemplo. O sea, con una lactancia efectiva y exclusiva, nosotros evitamos pues que el bebé se enferme, que tenga cólicos, que tenga infecciones a temprana edad. Entonces es un proceso natural, pues nuestro alimento en los primeros meses de vida debe ser exclusivamente nuestra leche materna y con ello se le transmiten al bebé anticuerpos, grasas que son importantes para el desarrollo de su sistema nervioso,
muchos otros nutrientes que el bebé necesita para su adecuado crecimiento. Entonces son cosas que nosotros de repente pues no aterrizamos, pero una vez que sabemos el por qué ellas realizan cada una de las cosas, pues entendemos la totalidad, ¿no? del modelo o de la práctica que ellas Claro. tienen. Oye, a mí me gustaría que pudieras platicarnos un poco más sobre tú cómo viviste tu embarazo, porque comentabas esta parte justo de que hubo un antes y un después cuando tú lo vives, y yo creo que, o bueno, por lo que he escuchado, a todas las mujeres les pasa, ¿no? Como que tenían una percepción antes y una después. En nuestro caso, pues las dos no tenemos hijos, pero pues tenemos mamás, hermanas, primas, amigas, conocidas, que coinciden en que yo tenía una idea a lo mejor de lo que era la maternidad, el embarazo y todo esto, y ya cuando la atravesé, ya me cambió completamente la perspectiva. Híjole. Entonces, pues si pudieras como platicarnos Sí. más de esto. No sabría cómo explicar en sí qué fue lo que cambia, pero sí es un todo, o el por qué, ¿no? Tal vez es desde que sabes que estás generando vida dentro de tu propio cuerpo. Okay. Y de ahí te checan muchas cosas, desde el decir, bueno, ya tengo a alguien como por quien vivir, y se despiertan. Es que es como inexplicable cómo es que llega implícito todo ese despertar de decir, pues estoy generando un nuevo ser, y ese ser va a depender directamente de mí en todos los ámbitos, no solo en el que esté bien, que no se enferme, que no se caiga, que no, sino darle una buena vida, un buen vivir, o un bien vivir, como le llaman actualmente, ¿no? El darle, pues, una emoción, recuerdos bonitos, o sea, una formación, porque finalmente es una vida humana. Y si es tu hijo, siento que, como a veces dicen las abuelitas, es carne de tu carne y sangre de tu sangre, pero no solo es carne y sangre, son muchas otras cosas que tal vez no tengo ahorita las palabras para explicar bien qué es. Solo vamos a comprender cuando nosotros seamos mamás. Sí, efectivamente, solamente lo van a entender cuando lo experimenten, porque yo sí lo pude diferir bien. Tenía el conocimiento, pero yo lo viví, ¿no? Por ejemplo, la atención de mis partos, que al final no fueron partos, presentaron alguna complicación y acabaron siendo cesáreas ambas, pues dije, algo aquí pasó, ¿no? Sí. Y también la recuperación, el puerperio, pues lo sientes ya en carne viva y dices, bueno. Y cuando te ponen las otras técnicas, o cuando mejoras incluso, cuando te dan un masaje o te dicen, es que usted nunca se apretó la cadera, ¿verdad? Y digo, pues no. Entonces dicen, no, venga, y un baño, un masaje, y sientes una diferencia que dices, eso no, tal vez me hubiera quedado así siempre, y me acostumbro al sentir. Y también todos los cuerpos son diferentes, todos los embarazos, aunque sean en la misma mujer, en el mismo organismo, van a ser diferentes, todos los nacimientos también van a ser diferentes. Entonces yo creo que el experimentarlo es lo que te va dando eso, y lo van a descubrir, es algo que es integral, porque es desde tu emoción, tal vez también es acción hormonal, porque pues ahí viene todo, pero es como, yo siento que sí, la parte hormonal es el parteaguas para que entonces tú, de ahí vienen otros cambios que se quedan permanentemente. Entonces yo así, en mi experiencia propia, yo lo viví. Puede haber mujeres que tal vez no lo sientan así, pero en mi caso yo lo que puedo decir es que mis dos hijas fueron unos embarazos deseados, fueron unos embarazos que cursaron de la mejor manera posible, que ambos nos preocupamos porque generar el ambiente propicio, ideal para ellas desde la gestación, y en el nacimiento buscamos eso también. Entonces siento que de ahí viene todo, ¿no? Y bueno, en alguna ocasión también tuve oportunidad de platicar con una persona mayor que me dijo, ¿sabe por qué ahora las personas ya son como diferentes en cuanto a que hay más adicciones o son más
como que el contexto social actual, sí. ¿no? Me hizo como que ese énfasis. Y me dice, porque todas esas semillas que generaron estos seres no estaban bien. Dice, es como, y lo asocié mucho. Recuerdo, de eso tiene como 14 años que esa persona casualmente me llevó a esa plática y me dijo esto. Si una semilla no está bien, lo que dé, el fruto, la planta, no va a estar bien. Entonces usted póngase a pensar ahorita, ¿cuántas personas no conciben o no hacen, pues sí, una fecundación, hablando como fisiológicamente o técnicamente, en un estado inconveniente, ya sea bajo el influjo de alcohol, Sí. drogas, emocionalmente mal? Entonces dice, esas semillas no están bien, tienen un defecto, no están al 100%, no tienen calidad, dice. Entonces, pero sin embargo, ya las depositaron y van a generar una vida que desde la gestación ya va a estar como que con una deficiencia. Y en ese momento dije, puede ser. Y oye, Edith, nos platicabas algo importante ahorita, nos decías, ¿no? Esto de cocer la leche, esto de apretar la cadera. ¿Qué tanta diferencia hay, por ejemplo, cuando alguien va y tiene un bebé en una clínica normal, ¿no? Porque muchas veces, y digo, me he escuchado más en las comunidades pequeñas en donde dicen, ¿no? Pues justamente este baño de temazcal, el baño con estas hierbas, pero en una ciudad es muy raro que una mujer vaya a hacerse el baño de temazcal o el baño con estas hierbas. ¿Qué tanta diferencia hay? Tal vez sí hay diferencia, porque el cuerpo por sí solo va a lactar por acción hormonal, por el estímulo de la misma succión del bebé. Se desencadenan de las hormonas necesarias para que se dé la producción de leche materna en este caso. Lo que hacen las técnicas de la medicina tradicional es como hacer todavía más eficiente esto. Y pareciera que no tuviera relación, pero sí, a las señoras les dan desde el atole, que tal vez es algo muy básico, que dicen, bueno, a lo mejor no la meten al temazcal, pero el atolito de maíz, el atole de ajonjolí, por ejemplo, y es porque también las plantas, todos nuestros alimentos, pues vienen cargadas de fitonutrientes y también fitoquímicos, que son moléculas, sustancias de ellos mismos, que nos van a generar un efecto en el cuerpo. Entonces van a estimular ciertas partes o las funciones y van a eficientar o acelerar, porque muchas veces quedamos con una deficiencia pues de nutrientes. ¿Por qué? Pues porque el embarazo exige que el bebé esté bien alimentado, independientemente si nosotras como mujeres nos alimentamos adecuadamente o lo suficiente. Entonces siempre va a haber pues desde un desequilibrio hormonal, un desequilibrio nutricional, y lo que hacen por medio de estas técnicas que va desde los baños, la propia dieta, porque incluso hay como dices localidades o grupos sociales en donde es muy cuidado este tema del puerperio, y desde que no las dejan ni que el aire les toque en la cabeza y no les dejan comer cosas ácidas, por ejemplo, frutas como la piña, como la naranja, ciertos alimentos que son pues un tanto prohibidos porque tienen un efecto por su calidad frío o caliente. Es que todo se basa en los fundamentos de la medicina tradicional. Para tal vez platicarles un poco de esto para comprender muchos otros por qué esto sí puedes, por qué esto no puedes. Entonces, la medicina tradicional mexicana es muy similar a la medicina tradicional china con las energías yin-yang, que son energías complementarias. Para la medicina tradicional mexicana no es yin y yang, sino que es frío y calor, son temperaturas. Ambas temperaturas son complementarias. Entonces, para esto nosotros tenemos alimentos fríos y alimentos calientes. Enfermedades que son por frío, porque hay un desequilibrio en las temperaturas, o enfermedades que son por calor. Y también internamente nosotros vamos a tener órganos de naturaleza fría o de naturaleza caliente. Entonces, si hay un desequilibrio así como
el mejor ejemplo es eso, la medicina china, que dicen, hay un desequilibrio de la energía yin y de la energía yang, y ahora te vamos a equilibrar, pues por sus métodos, ¿no? Acupuntura, también herbolaria, alimentación, respiración, meditación. En nuestra medicina originaria, medicina tradicional mexicana, hay algo muy similar. Entonces, como que una herramienta, y también yo siempre digo que se cuece aparte, es el temazcal, porque el temazcal es una herramienta para regresar calor, y entonces por medio de él se tratan enfermedades de frío para restablecer el calor. Bueno, el temazcal es como otro tema también que tiene mucha cosmovisión y muchos elementos que lo hacen también algo pues impactante en cuanto a la terapéutica, pero no solo eso, sino también en la parte emocional o mental. Pero es una herramienta muy buena como para este equilibrio de temperaturas. Y para esto también hay, pues por ejemplo, el barro o los emplastos de plantas frescas, que son para quitar el calor de ciertas partes del cuerpo o para restablecer enfermedades por calor. Equilibrio de temperaturas, en eso se basa. Entonces, les comentaba hace un momento, la gestación es un proceso caliente, pero el trabajo de parto y el parto como tal es un proceso frío. Entonces, para que la mujer quede equilibrada, hay que regresarle ese calor. Y es por medio de los baños, ya sea de tina, de hierbas o así, emplastos o tinturas y masajes con estas plantas de naturaleza caliente. ¿Cuáles utilizan? Depende de la región, esa es otra fascinación de nuestro modelo médico, que México es muy rico a nivel ecosistemas, y en cada una de nuestras regiones vamos a encontrar plantas de naturaleza fría y caliente. Para nosotros que estamos aquí en Puebla, en Huaquechula, pues se utiliza mucho el pericón, la ruda, el romero, el árnica, pues sí, el pirul, que son plantas calientes, de naturaleza caliente. Entonces, pues cada una de las parteras se adapta a lo que tiene en su entorno, en su ecosistema, y de ahí van surgiendo. Es muy bonito ver, en alguna ocasión hicimos un foro de partería en el año 2023, ahí en Huaquechula, en la Casa de Cultura Popular de Huilicán, en San Juan Huiluco. Fueron parteras de todo el estado, de diferentes regiones, de la Sierra Nororiental, Sierra Negra, de aquí del centro, de las Cholulas, de Huaquechula. Y fue muy bonito porque, bueno, ellas a referencia propia decían que nunca se les había reconocido su labor. Y la otra parte es que como que compartieron saberes, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes qué plantas usan para, no sé, para calentar, para el baño? Ah, pues nosotros estas. No, pues a ver cuál es, y llevaban, es esta. Ah, sí, pero esta yo la conozco con tal nombre. Sí hay, o no, esta no hay, pero nosotros usamos esta. Y es un compartir de saberes. Eso es otra que en el modelo médico tradicional no podemos como que homogenizar. Todas hacen lo mismo, pero con diferentes técnicas y con diferentes elementos. Pero el efecto va a ser el mismo. Entonces, pues es con la experiencia que me ha dado el compartir tiempo con ellas, práctica también con ellas, pues sí te vas como que dando cuenta de todo esto y de lo rico que es nuestro país en muchos aspectos. Y en la parte médica, pues también, a pesar de que hay historia que nos corrobora que había mucho conocimiento médico antes de la llegada de los españoles, sin embargo, pues por toda esta choque cultural, ellos pues venían con otra ideología, otra cosmovisión. Entonces todo lo que vieron lo asociaron a que no era religiosamente aceptable, ¿no? Entonces empiezan a terminar con todo lo que tenían de códices, conocimiento, a
a decir, si tú sabes hacer esto, no lo hagas, pero hay antecedentes de que nuestros pueblos prehispánicos llegaron a hacer trepanaciones craneales, cirugías oculares, cirugías dentales, por ejemplo, que lo que hoy conocemos como la especialidad de ortopedia, en el antiguo México se reducían las fracturas, nosotros le llamamos reducir cuando pues ya corriges, ¿no?, el daño óseo o, bueno, la fractura como tal. Entonces hay antecedentes de que nuestros pueblos prehispánicos lo hacían por medio de maderitas del árbol de ocote, que vienen impregnados con la resina de ocote, y que actualmente se utiliza esa resina de ocote con los médicos tradicionales, los hueseros, para reparar fracturas precisamente, porque dicen que estimula la producción de células óseas. Los osteofitos los estimula y trabajan más eficientemente. Entonces dices, bueno, había mucho, entablillaban con plumas de guajolote, de aves, con maderas. Existían muchas técnicas en donde ellos utilizaban los elementos que tenían a la mano. Y pues eso, cuando lo llegas a conocer, pues sí te fascina, que tal vez sí había un retraso en cuanto a la medicina occidental y de este lado del mundo, ¿no?, en las Américas, pero que pues por ese mismo choque cultural se fue perdiendo, porque finalmente ellos dominaron. Sí. Oye, y también en ese sentido, como tú ya lo mencionabas, pues es un trabajo, ¿no? Finalmente, claro. No sé si pudieras platicarnos un poco, pues, cómo es que trabajan. ¿Tienen un consultorio? ¿Les marcan por teléfono? ¿Están las 24 horas, los 7 días de la semana? A lo mejor para la gente que está interesada y dice, bueno, yo quiero que cuando nazca mi bebé sea por medio de un parto en mi casa, ¿a quién tengo que acercarme? ¿Cuánto me pueden cobrar? Como que hay muchas dudas, ¿no? ¿Qué tal cobra alguien o no dice, se cobra? ¿se cobra, no se cobra, es voluntario? Si pudieras pues aclararnos ese tipo de cosas. Bueno, sí, actualmente las parteras tradicionales cobran el servicio. Es muy importante valorar, como les decía, hay muchos tipos de partería. Claro. Y actualmente se puede hacer la atención del parto siempre y cuando la paciente no tenga ningún tipo de complicación. Sí, porque ese es también otro tema que alarma mucho en sí a todo el sistema médico, ¿no?, como tal. La mortalidad materno-perinatal. Entonces, es un tema muy delicado, es algo que sí hay que cuidar, pero se puede trabajar en conjunto, ¿no? Y siempre yo he pensado que la partería, en vez de delegarla y de estigmatizarla y de discriminarla incluso, o desvalorizarla, podríamos tejer redes de colaboración. ¿Por qué? Porque finalmente ellas, como mujeres del territorio, están, como decías, las 24 horas, y cuando nosotros hablamos con las demás compañeras, decimos, bueno, ¿y tú? Porque una pregunta muy curiosa que les hacen a ellas siempre, en la parte pues del sector salud, es, por ejemplo, ¿y usted cuántos partos ha atendido? Y son mujeres que han atendido generaciones completas en sus comunidades. Vaya. Entonces yo me encontré con parteras ya mayores de edad que dicen, pues no tengo el dato, no tengo el número en mi cabeza, porque nunca me basé en los números, solamente atendí gente, atendí partos, recibí niños. E incluso en algunos lugares ellas son llamadas abuelas. O sea, ese respeto se ganan de que, por ejemplo, yo, si a mí me hubiera atendido una partera y yo voy con alguna de mis hijas y me la encuentro, mi hija tendría que saludarla como si fuera su abuela y llamarle abuela. Okay. Porque Como una ella segunda le mamá. ayudó a venir al mundo, a bienvenir al mundo. Okay. En muchas comunidades ese respeto se sigue guardando, en muchas otras ya no. Pero es algo que viene desde nuestros antepasados, desde nuestra cultura antigua. Y cuando se les hace esta pregunta, ellas no saben qué responder. Y muchas veces se malinterpreta a decir que tienen poca experiencia.
o que han atendido poco, pero en realidad ellas no tienen el dato porque han atendido generaciones. No los cuentan. No los cuentan. Es como lo contrario, ¿no? Han Sí. sido tantos que ni Han siquiera sido lo tantos recuerdan. que el número es Y lo que que no es menos un les número, preocupa, ajá. es un número. Pero si vas a la comunidad y preguntas, ¿usted cuántos hijos tuvo? No, pues 5. ¿Dónde los tuvo? Pues ahí con doña Juanita. Y usted, ¿no? Pues doña Juanita. Y doña Juanita. Y así es como ellas también se van convirtiendo en autoridad, porque han atendido el nacimiento de generaciones, de poblaciones enteras. Entonces de ahí viene esa representación que ellas tienen a nivel social también. Y que tampoco ha sido reconocido, pero que yo tengo esperanza de que en un futuro se puedan dar tanto las políticas públicas, la apertura también como personal de salud que somos nosotros, de poder hacer lazos de colaboración en vez de delegarlas o relegarlas, ¿no? Hacia que ya no lo practiquen, sino que, ¿por qué? Porque se ha visto que tienen impacto en la comunidad. Otra cosa muy importante, que si una mujer tiene un embarazo con complicación o algún dato de riesgo en su, no sé, presión elevada o tal vez anemia, peso bajo, o está muy jovencita o ya es muy grande de edad, pero tiene un embarazo, está cursando con una gestación, ellas lo detectan y actualmente ellas deben de derivar a alguna unidad médica. Entonces esa es la sinergia que ellas sí comprenden. Aquí el tema puede ser que les acepten en la unidad médica la referencia de la partera. Ese es como otro tema. Ninguna, digamos, es mejor que la otra, se complementa. Sí, se tienen que complementar. ¿Por qué? Porque muchas veces la mujer, si la partera no le dice que vaya a la unidad médica, no van, y de verdad no van. Hay muchas mujeres que son renuentes, como decías. ¿Qué diferencia hay en la ciudad y en el entorno rural? Pues es ese, que tal vez en la ciudad estamos muy familiarizados con el sistema médico, de los 3 niveles de atención. Y ya sabemos que si me embarazo tengo que ir a mi consulta médica, ya sea a nivel privado, a nivel público, pero me voy atendiendo, y también depende del contexto social de mi gestación. Porque aunque estemos en la urbanidad, va a haber mujeres a las que no les interese el curso de su embarazo. Sí. Por muchas otras circunstancias. Pero a las que sí, ya saben que hay un camino que recorrer de cuidado. En la parte rural también lo saben, pero siempre si tienen al alcance una figura como una partera, su primer contacto va a ser ella. Y si ella detecta alguna complicación o algún factor de riesgo, le van a hacer caso más a ella a que si llega a la caravana médica o si llegan a ir a la unidad o el promotor de salud ya la localizó y le diga, oiga, ¿sabe qué? Pues usted ya tiene 5 meses de embarazo y no ha ido a ninguna consulta y tiene un centro de salud aquí en su comunidad o a 2 comunidades y no van. Entonces, si la partera le dice, sabes que sí, tienes que ir a la unidad médica, es importante que te revisen, es importante que mis valoraciones vayan de la mano con tu consulta médica, con tu médico familiar o con el médico de tu comunidad, solamente así van, pero si no, no. Entonces, no solamente en el caso de las parteras, también muchos curanderos, hueseros o curanderas y hueseras tienen esa figura y dicen, a ver, tú necesitas un tratamiento médico, ve. Y solamente así van, por esa figura de autoridad que ellos representan para el cuidado de la salud de las comunidades. Por eso es que yo sí reafirmo eso, que es necesario que se tejan, que sí se dé este tejido de colaboración entre ambos modelos médicos. Decías que también es muy desvalorizado, incluso pues lo relegan, ¿no? ¿Cómo te ha pasado pues a ti en esta comunidad? Porque o sea, al final del día sí estudiaste medicina, pero pues también te dedicas literal a ser partera tradicional. Entonces, ¿cómo has visto justamente esto en tu zona? Como dato personal o experiencia, yo tengo una unidad médica en mi comunidad. Okay. Y, por ejemplo, a veces me han comentado pacientes que el médico a cargo, la médica a cargo, dice,
pues ella no es médico, ella es partera. Y digo, sí, soy partera y ella también. Ambas somos médicos cirujano parteros. Pero Pues así sale el tal vez título. lo dice con la connotación de desvalorizar, pero en ningún momento. Eso depende mucho de que tú estés segura de lo que haces, de que sepas que el valor que implica tu actividad, que la disfrutes y que lo hagas pues sin ningún, no sé, no quiero decir que los médicos alópatas actuemos con dolo, no, nadie, porque siempre lo he externado de esa manera. Creo que todos los que nos dedicamos al cuidado de la salud, desde el modelo que sea, lo hacemos porque tuvimos como un incentivo en nuestra vida, que podemos decir vocación, alguna experiencia que nos detonó el decir, yo quiero estudiar medicina, pero lo que sí compartimos todos es que queremos ayudar, ¿no? O queremos aliviar el dolor, o queremos, o sea, es como una parte que va implícita en nuestra personalidad o en nuestro carácter o en nuestras características humanas, pero que en ningún momento trata de hacer el daño. Solo ayudar. Solo ayudar, al contrario, ¿no? Entonces, desde ya seamos médicos alópatas, médicos tradicionales, parteras, curanderos, todos vamos con el mismo fin, que es ayudar. Entonces, desde ahí yo creo que si nos mantenemos con ese propósito común, podemos lograr muchas cosas. Y en lo personal, sí he nadado contracorriente, yo lo reconozco, porque no me fui al camino trazado por mi profesión. Al contrario, muchos colegas o incluso familia podrían pensar que tuve un retroceso, pero a mí me llena. O sea, sí hubo quien te dijo, ¿qué estás haciendo? Sí, en algún momento sí, pero ¿qué haces acá? Tú eres médico, haz una especialidad médica como tal, o ginecología, por ejemplo, y obstetricia. Y yo dije, sí, pero también mi contexto familiar siento que no iba a dar, porque al final es crianza y yo estaba ya en una etapa de crianza. Yo dije, o mi profesión formativa, que no me hubiera dado lo que me da mi actuar, mi desarrollo actual en la profesión. Y, por ejemplo, delegar el cuidado y crianza de mis hijas a alguien más. Entonces, yo no estaba satisfecha con eso. Y dije, pues no, o sea, yo puedo desarrollarme desde otros aspectos. Tuve la fortuna de que tuviera contacto con la medicina tradicional, con los médicos tradicionales, con las parteras. Y actualmente yo sé que sí, o sea, tal vez nunca es suficiente, hay que adquirir más herramientas, conocimientos, todo, pero todo va a nuestro tiempo y a pues sí, a lo que queremos. Y ahorita mi prioridad, pues puedo decir que es la crianza de mis hijas. Y lo que hago actualmente lo disfruto. Claro. Oye, yo sí me quedé como con esa dudilla, esa espinilla. Tú que estás involucrada en este tema, ¿cuánto puede costarle a una persona, pues justamente un parto, sí, ¿no? Como ya sea en tu caso, así yo. Va a variar dependiendo de cada partera. Tengo compañeras, porque eso es otra. Sí, claro. Podemos poner precio y han tenido malas experiencias, porque a veces nos las han contado, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hago si ya la tengo aquí y atendí el parto? Y me dijo, y no pues dinero. mañana te pago. Y han pasado años, ¿no? Y no les pagan, y son de la misma comunidad. Entonces, pero sí la saludan, dicen. Sí, entonces, o a veces ya ni les hablan. No, hay de todo, y siento que en cualquier profesión, ¿no? Sí. Todos nos exponemos a esto. En el tema de atención de parto, pues algunas de mis compañeras y una servidora va en función pues si va a ser en la casa de la paciente, si va a ser en otro lugar, y onda, pues, ¿qué será? Como entre los 6,000, 8,000 pesos, dependiendo, ¿no? Actualmente hay, por ejemplo, nada más acompañamiento, que eso también ha pasado. Mujeres que dicen, yo llevo su control con el ginecólogo
yo quiero un parto en tal hospital, o va a ser una cesárea por cualquier otra circunstancia, pero yo quiero de tu apoyo. Es un vínculo que se hace. Entonces, también depende mucho que eso se permita. Casi siempre es a nivel privado. Y con consentimiento, pues, del médico tratante o médica tratante. Pero sí, todo se puede. Entonces, como les decía, es que la partería no solo es recibir al bebé, sino es un todo. Entonces, tratar desde darle orientación en su alimentación, en la actividad física, lo que ahora llaman como psicoprofiláctico, pero eso ya va diferente, o sea, son varios ámbitos, por eso les decía que en partería ya hay mucha variante, pero el objetivo común es el mismo, ayudar a bien nacer del bebé. Ser humano, a un bebé. Y darle a la mujer esa opción de decidir dónde, cómo, siempre y cuando no tenga factores que pongan en riesgo su vida o la del pequeñito, ¿no? Y todavía sí hay mujeres que buscan justamente este acompañamiento o que sea meramente de una partera. Sí, han buscado solo un acompañamiento. Pero que solamente sean las que se hagan cargo pues, del nacimiento. ¿Exclusivamente? Ajá. Sí. Y en las comunidades es muy común el decir, sí, yo lo voy a tener contigo. Pero debe de cumplirse una serie de factores. Saber, estar seguros que no hay ninguna complicación y tener un plan en el caso de que, porque los partos son así, nada está escrito. Puede no haber ninguna complicación durante la gestación, pero en el trabajo de parto puede aparecer. O puede haber no ninguna complicación, pero en el momento del parto sí, tal vez un sangrado, alguna otra complicación. Entonces siempre hay que tener un plan bien definido de qué vamos a hacer. O sea, si quieres, sí lo atendemos en casa. Hasta ahorita no hay ningún riesgo, hasta ahorita todo va muy bien. Pero si llegara a ver qué vamos a hacer y activar ese plan por si sale o por si no sale, o sea, por si se necesita o no, ese plan siempre debe de estar activado. ¿Y ese plan en qué consiste? Por ejemplo, en definir si llegara a haber una complicación, a qué unidad médica la vamos a llevar o estar en contacto, cuánto tiempo tardas, en qué te vas a mover a ese lugar, en un carro particular, en un taxi, Uber, mientras tú estás, y tal vez ni siquiera esperando que haya una complicación, sino mientras tú estás en puerperio, suponiendo de una mujer que tiene más bebés, un segundo, tercer, cuarto embarazo. Mientras tú estás recuperándote, ¿quién se va a hacer cargo de tus bebés? En la comunidad, ¿no? O en casa. Tu hermana, tu mamá, tu suegra, alguna otra persona externa. Tener todo, pues, lo más posible bajo control para que no haya nada que como que te perturbe, porque a veces eso pasa. ¿Quién va a estar a tu lado? Vas a tener acompañamiento de tu esposo, sí, hasta si llegara a ver cuánto tiempo nos tardamos de aquí a la unidad médica más cercana, todo eso. Entonces todo se tiene que planear y mantener ahí por si se llegara a requerir. Y cosas pues lo que les acabo de decir, ¿quién se hará cargo de tu casa o de tu familia, pues de tus otros niños? ¿Ya tienes pensado eso? Y a veces dicen, no lo había pensado. Bueno, pues entonces hay que prever porque pues se necesita esa ayuda. Aunque en la comunidad es muy dado a que la mujer que tiene bebés, pues la misma familia la papacha, la va a ver, la procura, los vecinos o las comadres. Entonces, pues es un acto finalmente del recibir un nuevo ser y es un motivo de alegría muchas veces, ¿no? ¿Y si es posible que, por ejemplo, ustedes puedan ayudar cuando traen gemelos o, bueno, que casi no es tan común, ¿no? Pero trillizos, cuatrillizos. Yo siento que hay dos partes, ¿no? La necesidad en las épocas anteriores, pues es que había poco recurso médico, que esa es otra parte, ¿no? La tecnología, los avances médicos, la aparición de las especialidades médicas, por ejemplo la cesárea, técnicas, que a lo largo de la historia se vinieron
descubriendo, desarrollando y que sirven positivamente precisamente para todos estos casos. Por ejemplo, un embarazo gemelar cuando, no sé, en la antigüedad, cuando no había cesáreas, Sí. pues había una mortalidad muy grande a nivel de materno y perinatal. Hay que aprovechar todo lo que va llegando, el conocimiento, las técnicas, porque no debemos de estar peleados. O sea, si una partera es tradicional, y esa es una experiencia que tengo también con las parteras tradicionales con las que he tenido fortuna de convivir, es que algunas son mujeres que están en la comunidad, que son mayores, ya mayores de 60, 70 años, y que pues naturalmente el oído lo vamos a ir perdiendo. Entonces ellas siempre escuchan, nosotros le llamamos estetoscopio de pinar, que es como un conito, no sé si lo han visto. No. Bueno, es como un doble conito, entonces una parte se pone en la pancita, más o menos localizando en donde está el latido del bebé, y la otra parte la pegan a su oreja. Y así es como nosotros todos aprendemos a escuchar los latidos del bebé en el vientre materno. Actualmente pues están los Doppler fetales, que son portátiles. Son como bocinitas, como un microfonito y una bocinita, se la pones a la pancita y escuchas aquí el latido. 2 latidos, 3 Sí. latidos. No, pues tienen que ser más. No, 2 o 3 ya no es viable, no es compatible con la vida. Pero esta herramienta ha sido muy útil para todas estas parteras que son tradicionales, que son ya de edad avanzada, e incluso para las jóvenes. ¿Por qué? Porque te asegura que el bebé está con un adecuado ritmo cardíaco, o te ayuda a descubrir con mayor oportunidad que hay una variación que no es buena para la vida del bebé, ¿no? Okay. Y entonces te da oportunidad de referir de manera pues, eficiente, ¿no? Oportuna. Estamos a tiempo, es oportuno, vámonos. Y son herramientas tecnológicas que no están peleadas con la tradición, Claro. y que sirven y complementan la práctica y la mejoran. Entonces, en el tema, por ejemplo, de embarazos gemelares, pues yo digo, en la antigüedad tal vez no había una unidad médica cerca, o unidades de atención de partos, ¿no? O hospitales con las especialidades, tal vez sí se va a requerir un pediatra o una incubadora, o el ginecobstetra o el cirujano, no sé. Pero actualmente sí tenemos esas herramientas, entonces tampoco es caer de un extremo ni del otro, ¿no? De decir, no, la partería no sirve, pero tampoco decir todo lo que tenemos actualmente, Sí. ¿no? Y yo me voy a encuadrar en la tradición y a lo de antes, y no importa si sea gemelar o trillizos, ¿no? Entonces hay que ver, y también la posición, que ese es otro tema, de cuando los bebés no vienen en la posición adecuada para nacer por parto. Que bueno, en la partería tradicional sí se pueden hacer maniobras hasta cierta edad gestacional, y puedes mover nuevamente al bebé. Yo siento que es mucha competencia entre ambos modelos, porque a veces hay médicos que ya ven el ultrasonido y dicen, No se puede, No o se sea, puede. cesárea fuerza. pero también esa es otra, nosotros no nos enseñaron esto en la formación académica. Sí nos enseñan maniobras para identificar las partes fetales, pero no como tal para mover. Ok. Y las parteras tienen un tacto muy fino para esto. Entonces es algo que yo, por ejemplo, siempre les he admirado, y siempre admiré, y siempre seguiré admirando de ellas. ¿Y se está perdiendo esta práctica? Sí, sí se pierde, porque desafortunadamente creo que el mismo sistema nos orilla a esto, precisamente, a no Ok. darles un lugar, a no darles pues ese valor que ellas finalmente se han ganado con su práctica. Y muchas veces les dicen que ya no lo enseñen, que ese conocimiento ya no se transmita. Sin embargo, mientras siga habiendo nacimientos, yo creo que va a seguir habiendo parteras. Claro. Sí. Oye, también no sé qué dice la ley sobre esto o así, porque ahorita que mencionabas el tema de hay que tener un plan activado, como que se me vino a la mente
una situación hipotética, ¿no? Que está bien el embarazo de una mujer y hay alguna situación de riesgo y la tienen que trasladar. No sé si a lo mejor cuando llegan a la clínica y preguntan, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, claro. ¿Qué? Y alguien le dice, no, pues es que estaba teniendo un parto en casa. ¿Se complicó? Ajá, se complicó, sí, ahora sí que van contra las parteras. ¿Qué dice la ley para Sí, protegerlas? se tiene que investigar en la desfortuna de que ocurra una muerte materno-perinatal. Sí se abre una investigación como tal y se ve a todas las personas que estuvieron involucradas tanto en el control prenatal y en la atención del parto. Sí hay responsabilidad para todas las figuras involucradas. Entonces, de ahí depende pues esta delicadeza, ¿no? De decir, bueno, hay que hacer bien una diferenciación de factores de riesgo y por eso es que es muy importante que exista esta red de colaboración, para que no haya culpa de un lado ni de otro, sino de que haya una comunicación efectiva y digamos, tenemos así como de hospital en hospital, cuando trasladan a un paciente se comunican y dicen, el paciente va así, 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 va a llegar en tal tiempo y ya lo están esperando, que así también sea. Y se han activado, o sea, a veces también existen programas en donde dicen, bueno, si tienes esto, llama a tal número y ahí se te va a brindar una ambulancia, por ejemplo, o incluso en los mismos ayuntamientos. Los ayuntamientos ponen a disposición muchas veces las ambulancias y están en contacto con sus parteras y dicen, bueno, si tú tienes una complicación, llámame y la trasladamos de inmediato. Eso ya depende de cada uno, ¿no? Tanto como autoridad, como prestador de servicios de salud, o partera, ¿no? El que tratemos de generar estas redes. Insisto mucho en eso, en las redes, porque de eso depende el que pues se siga salvaguardando el bienestar y que se cumpla todo, ¿no? Tal vez los deseos de tener un parto en casa, el que todo salga bien. Desde la antigüedad los partos se han atendido en casa, fueran reyes o fueran del pueblo, todos los partos se atendían en casa. Incluso en Europa hay vestigios de sillas de partos o sillones de parto que se heredaban de generación en generación a las mujeres, y unos muy elaborados, muy bonitos, y otros ya más modernos, y algunos muy básicos. Incluso se han encontrado bancos primitivos de piedra o de piedra que existen hasta la actualidad como vestigios solamente, ¿no? Ya no se utilizan. Pero esto habla de que el parto siempre ha sido atendido en casa porque es un proceso natural. Tal vez sí, con el cambio, con el avance del mismo tiempo, nuestras mismas circunstancias, tanto de alimentación, ambientales, sociales, han hecho que sí también podemos observar eso, que tal vez ahora los embarazos ya la mujer embarazada, hay más incidencia de que presente factores de riesgo, y ya en una menor cantidad son mujeres que están bien al 100%, sin complicaciones. Y todo eso también pues tiene que ver con todo nuestro ambiente, alimentos, emociones, contexto social, la familia, ¿no? Y con base en eso sí sería entonces, en la actualidad, sí sería muy recomendable pues llevar el parto en compañía de una partera y su doctor, súper recomendable. Sí, 1000 veces sí. Porque tienes como esta parte de acompañamiento, aparte pues son mujeres, te entienden, y también como esta parte, digamos, respaldada por la ciencia, así pues complementa, ¿no? Sí, suena muy como una utopía, pero debe de ser así. ¿Por qué? Porque si también analizamos el contexto de la atención de partos a nivel de servicios de salud públicos, pues también generan un gasto, si lo vemos, ¿no? Al final, aquí en México los servicios de salud públicos son gratuitos. Entonces la atención de parto va a ser gratuita, y si termina en cesárea, no te van a cobrar. Y si el bebé nació con alguna complicación y necesita de estar en una unidad intensiva pediátrica o en una incubadora o muchos otros elementos que actualmente y afortunadamente tenemos al alcance, pues
genera un gasto, pero tal vez si tuviéramos esta sinergia o esta colaboración, se podrían prevenir muchas de estas complicaciones que finalmente terminan en estos casos. O el tema de que también las pacientes, el nivel de, pues son muchas, aprovechan porque como es gratuito, van y a veces hay muchas, en una unidad médica, hay mucha embarazada, mucho parto. Y hay una saturación del servicio y eso conlleva a que ya no, tal vez si tú ya eres un médico que está de posguardia, que ya atendió a 20, 30 pacientes o que ya se pasó toda la noche brindando el servicio y está en desvelo, está cansado, es obvio que la atención ya no va a ser la misma, con la misma actitud, sí, que la primera. También está como este riesgo, ¿no? Como que, no, ojo, no estamos como promoviendo ni uno ni otro, estamos diciendo que se complementa. Es como un análisis de ambos. Y que pues los dos tienen riesgos y los dos tienen bondades y pues ya depende de cada mujer cómo quiera llevar este proceso. Sí, y que el tema es ese, que cada una busque, pero sobre todo también en el tema del embarazo, que se planee, porque es irónico, pero actualmente hay mucho embarazo adolescente. Sí, y con todo el acceso que tenemos pues ahora de métodos anticonceptivos. Estas pláticas que van a dar a las escuelas. Sí, incluso en las escuelas ya los abordan con este contexto de la reproducción sexual. El cambio incluso de los libros, ¿no? Que ya viene muy diferente. Entonces sí me suena a veces irónico el ver cómo sigue habiendo adolescentes que a pesar de que tienen accesibilidad, por ejemplo, al preservativo, no lo utilizan, ¿no? O que se sigan dando estos embarazos adolescentes o no deseados. Entonces, una cosa va llevando a la otra. Y, por ejemplo, una adolescente embarazada, pues, probablemente va a tener muchas complicaciones. Tiene más riesgos. Tiene más riesgos por edad, tan solo por su edad ya tiene un factor de riesgo. Entonces sí, como acabas de decir, no promovemos, o sea, no ni nos uno vamos ni ni otro, de un lado ¿verdad? ni de otro. Sí, hacernos conscientes, sí, el saber que la maternidad es algo, pues, que te cambia. Yo creo que también la paternidad, porque implica, ¿no?, muchas otras cosas. Es muy celebrado también el tema ese de la paternidad, que ahora ya los papás se involucran más. Sí. Por ejemplo, hay, incluso en la ruralidad, hay parejas que van y el chico o el papá joven se involucra. Y a veces hasta andan cargando ya los bebés también. A mí me tocó ver a un papá que hasta iba con su rebozo y su bebé. Y ya, bueno, algo bueno está pasando, ¿no? Y se celebra, hay de todo, o sea, también va a seguir habiendo irresponsabilidad paterna, maternal y de todo. Pero, pues, nosotros como especie, como raza, el tratar de cambiar cómo nos seguimos reproduciendo. Siento que en general hay un cambio y se está hablando mucho de un cambio, de una conciencia, de que estamos yéndonos hacia un lado de mejoría probablemente, entonces también la reproducción debe de ser así. Claro. Oigan, amigos de La Ventana, esperamos que hayan disfrutado tanto este capítulo como nosotras. Y la verdad, Eli, antes de despedirnos, perdón, te cambié el nombre, si pudieras decirnos dónde podemos encontrarnos, tus redes sociales, tus números. Mis redes sociales, mi número es 244-121-7613. Y en redes, pues, creen que solo tengo Facebook. Pues el Facebook. Y tú y no acepta a nadie. Pero si me mandan un mensaje, WhatsApp, pues con gusto. No estoy sola, digamos, somos pues varias parteras. Esa es nuestra intención también, el tratar de organizarnos. Y así como logramos hacer un foro hace 2 años, que ya por tiempos, por muchas otras cosas que no concordamos, hemos dejado pasar 2 años, pero nos quedamos con muy buen sabor de boca. Entonces aprovechar este espacio
Si hay más parteras tradicionales, no tradicionales, es muy importante que nos organicemos, que nos mantengamos en contacto. Sí. Pues sí, si gustan, búsquenme. Y si no, pues a armar algo, tal vez, ¿no? Organizarnos, cuenta mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos temas que hay que informarnos, sobre todo. Bueno, volviendo al foro, porque sí me quedé muy satisfecha. Había muchas mujeres, muchas parteras, compañeras, que desconocían, por ejemplo, que ellas tenían derecho a resguardar su saber, que no les podían tal vez, en ese momento, ¿no? Que condicionar, porque también la ley ha cambiado y ha habido reformas, que tal vez si les condicionaban el certificado de nacimiento, que estaban atentando contra su derecho, ¿no? De la práctica de sus saberes. Entonces fue muy bonito porque muchas decían, mire. Entonces es muy bueno organizarnos. No, como dices, no estamos orillando a nada ni invitando. Hay que ir conforme a derechos, sí, pero también yo siento que es importante estar informados. Y también el compartir saberes. Es muy bonito cuando tú dices, yo utilizo esto, o yo hago esta técnica. O antes, tal vez como experiencias o como anécdotas. A mí me pasó esto, a mí me pasó el otro. Muy bonito siempre compartir. Se aprende de todo. Se aprende de todo. Y a veces de donde menos esperamos vamos a encontrar algo que aprender. Pues ya saben, ya nos dijeron el número, ahí pueden escuchar. Mi red social, pues soy Edith Álvarez Melchor en Facebook, así me encuentran. Okay. Ahí están los datos. Pues muchas gracias, Marta, muchas gracias. Gracias, Yaret. Gracias, Edith, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Es muy reconfortante venir a hablar de este tema. Y con esto, poco o mucho que pude haber aportado, pues representar a mis compañeras, parteras tradicionales, no tradicionales, técnicas, y esperemos que haya más foros como este para poder pues seguir tratando este tema. Pues muchas gracias. Gracias, amigos de La Ventana, pues ya saben, pueden ver los capítulos en YouTube y también los pueden encontrar en Spotify, así que pues sigan nuestras redes sociales y los invitamos a comentar. También si ustedes conocen a una mujer que a ustedes les gustaría que estuviera aquí platicando con nosotros, o tú, mujer, quieres venir a platicarnos de algo, pues las puertas están completamente abiertas.